darle esa oportunidad de preguntar familia, porque quisimos tener voces de hombres y mujeres, pero respondieron las mujeres, y a mí me sigue inquietando siempre eso. ¿Por qué siempre el cuidado pesa sobre las mujeres? Pero bueno, sin más editorial, les digo que les doy la bienvenida a En Familia. Hoy vamos a hablar de berrinches y pataletas y berrinches. Las mías ya hace tanto tiempo que ya las olvidé. Pero bueno, creo que este tema nos convocó de una manera muy diferente a lo que hacemos habitualmente en Familia, ¿no es cierto? Judith, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos nuestros oyentes, y creo que bueno, ya ha pasado bastante tiempo de cuando yo hacía pataleta, no está tan reciente, pero sí, en esta oportunidad queremos que sean los oyentes quienes pregunten, así que tenemos diferentes preguntas que vamos a estar pasando a lo largo de este programa. Nuestra primera invitada, la doctora Fernanda Restrepo, especialista en crianza y parentalidad. Ella es madre de 2 niñas y está certificada por la Universidad de Harvard en protección de derechos de los niños y por el Banco Interamericano de Desarrollo en políticas efectivas de desarrollo infantil. Pero además, doctora Fernanda, con la bienvenida en Familia, nos llama muchísimo la atención ese trabajo suyo de Ni una palmadita, que está precisamente orientado a la prevención del maltrato infantil, porque si hay un momento en el cual la palmadita seguramente está a la orden del día, es frente a la pataleta. De modo que, muchas gracias por aceptar la invitación a En Familia. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Isidro, vamos de lleno con lo que plantean las mamás. Hola, soy María Isabel Pérez y me gustaría que me dijeran cómo le puedo ayudar a mi niño a calmarse en una pataleta y también cómo calmarme a mí misma para ayudar en el momento y no que mi emocionalidad o mi rabia gane y no lo pueda ayudar y el momento se haga peor. Hola María Isabel, lo primero que vas a tener en cuenta son las expectativas que tienes. Cuando tú estás acompañando a tu hijo en una pataleta, la expectativa es acompañarlo para que la viva sin lastimarse, no que deje de llorar. Y esto te va a ayudar con la segunda parte que me estás comentando de cómo hago para calmarme a mí misma. La frustración es la emoción que nosotros sentimos cuando algo que nosotros esperamos no sucede. Entonces, si tú esperas que tu niño se calle y eso no sucede, entonces, ¿qué va a pasar contigo? Va a aumentar la frustración, porque no importa lo que haga, no se está cumpliendo lo que yo quiero. En cambio, si tú tienes presente, ok, mi niño es un niño pequeño, su cerebro está saturado ahorita con estrés, necesita acompañamiento, lo voy a acompañar y que el llanto dure lo que tenga que durar, siempre y cuando él no se pegue, no se muerda, no me muerda, no lastime a los demás. Entonces, esa expectativa te va a ayudar a manejar mucho más la calma. Ahora, ¿cómo lo vas a acompañar a él? Va a ser muy importante que revises cuál es la causa de su pataleta y que le acompañes esa emoción entendiendo que para él es importante lo que pasó, así de pronto para ti no lo sea. Por ejemplo, tu hijo quería tomar agua de un vaso rojo y no de un vaso azul. Y entonces tú le diste el vaso azul. Ay, estás bravo, tú querías tomar, tú estás molesto, no te gustó, tú querías tomar agua de ese vaso rojo. Sí, y entonces estás llorando, aquí estoy para ti. En lugar de explicar, ahí tienes que evitar a la máxima explicar, porque volvemos a lo mismo, te frustras porque tu expectativa es, si tan solo mi niño entendiera, entonces mi niño se calmaría. Ya le expliqué,
no entiende y no se calma, no se está cumpliendo lo que yo como mamá espero y empieza a subir la frustración. Entonces, y también tener esa expectativa clara va a evitar que le estés explicando. Es como tienes que entender que eso es lo mismo, es el mismo vaso, es la misma cantidad de agua, mi amor, no pasó nada. Nada, simplemente entiendo que esto fue lo que te pasó, estás molesto porque tú querías el vaso, si va a tirar el vaso al piso, entonces tú quitas el vaso y lo pones en una mesa, si tiró el vaso, entonces no le prestamos atención a eso, sino que le prestamos atención al niño, recogemos el vaso y lo ponemos en alguna parte, o lo puedes dejar ahí y cuando el niño esté calmado, lo puedes llevar a decir, botamos el vaso, ¿en dónde va el vaso? Y esas preguntas le ayudan a tu hijo también a calmarse porque estás activando la corteza cerebral. Hay muchas opciones para manejar una pataleta, pero quería dejarte estas dos herramientas concretas junto con la herramienta que tiene que ver contigo, que es la de ajustar tus expectativas y también ir revisando cómo te vas sintiendo tú. En el momento en el que tú sientas que quieres gritar o que le quieres pegar, es 100% válido, estás en un proceso de aprendizaje, ahí te puedes quedar callada. Y no... Ahí es el único momento en el que yo te recomiendo ignorar la situación un momento para hablarte a ti, ¿no? Estoy molesta, necesito respirar, necesito moverme, coger a tu niño, llevarlo a un espacio donde ambos estén seguros para que tú simplemente puedas escuchar música un momento o encontrar aquello que a ti te ayude a manejar un nivel de calma que ya te permita volver a tomar decisiones coherentes. Bueno, siempre se dice que lo más indicado en una pataleta es ignorar la conducta. Obviamente pues sin perder de vista el origen de la misma, pero ¿qué hacer si el niño o la niña no para de llorar, inclusive puede quedarse sin respiración? Lo que te dijeron es indicado ignorar la conducta es falso. Imagínate que tú estás llorando y le estás contando a tu esposo o a tu amiga o a tu mamá por qué estás llorando y la persona simplemente te ignore. Perdiste un ser querido y simplemente, ay no, ignórela porque estás llorando. Ignorar a un niño, ignorar a una persona que está sufriendo es una de esas acciones más inhumanas que podemos hacer. Entonces el único momento en el que yo te recomendaría ignorar la situación, un grito o de tus manos no van a salir golpes, porque ya también tu nivel de saturación está a la máxima. Entonces hablamos de que, por ejemplo, ese famoso tiempo fuera que tampoco recomiendo, históricamente fue diseñado no para el niño, fue diseñado para el papá, que es la herramienta que yo te estoy dando. Entonces, claro, si mi niño está llorando, mi niño no tiene la capacidad, sobre todo si es menor de 6 años, que es la época de las pataletas, no tiene, está construyendo a través de las interacciones que tiene contigo cuando tiene un momento de estrés. Entonces ahí tú acompañas sus emociones y no lo ignoras, obviamente no vas a ceder. Es decir, si mi niño está llorando porque quiere un helado, pues yo me lo llevo lejos de la heladería, le digo, estás molesto, estás bravo, querías un helado, estás bravo porque mamá no te quiere dar un helado, mientras lo alejas de los helados y lo acompañas. Si te das cuenta, en ningún momento yo te estoy diciendo, cómprale el helado. Se está cumpliendo lo que tú quieres, que no compres helado o no comprarle ese juguete. Tampoco en anteriores ejemplos, cuando hablamos de un vaso azul y un vaso rojo, en ningún momento yo dije, le cambias el agua del vaso rojo al vaso azul. No, mi hijo así aprende que el amor es incondicional, que mamá siempre me va a escuchar, pero que el hecho de que yo llore por algo no significa que ese algo me lo van a dar y ahí encuentras el equilibrio. ¿Cuál es el punto de quiebre de un berrinche o pataleta en el que se desiste de controlar en casa y se acude a un experto? Tú eres la persona que más conoce a tu hijo. Si tú comienzas a ver que los berrinches son esperables y van a haber berrinches que van a durar mucho tiempo dependiendo del nivel de estrés que el niño está manejando en ese momento. Pero si tú comienzas a ver que esa habilidad está por encima de lo que tú normalmente has visto de tu hijo, que tú has estudiado sobre crianza sin violencia pero con límites de una forma juiciosa y así, quiere decir que probablemente tu hijo ya necesita ayuda porque pudiéramos estar o frente a algún diagnóstico, algo que está pasando a nivel del sistema nervioso, o estamos pasando frente a alguna situación de violencia, no por tu parte, sino violencias en otros entornos, como en el colegio, en el jardín, o violencia intrafamiliar, o trastornos de ansiedad o depresión. Entonces, así como tú llevas a tus hijos al pediatra cuando tienen diarrea, vómito, fiebre, pues de la misma forma, si los comportamientos comienzan a ser excesivos o están pasados de lo que tú conoces de tu hijo, ahí la recomendación vendría
hacer llevarlo a una psicóloga clínica infantil que pueda revisar la situación y darnos más luces acerca de las causas de por qué esto está sucediendo. Doctora, hemos pasado, no sé si me equivoco, de la época patriarcal en donde se daban órdenes, se hace esto porque yo digo y punto, a pasar a negociar, a convencer, a rogarle muchas veces, a pedirle el favor, mi amor, mira, por favor, haz esto, mira, te ruego esto. No sé si estamos saltándonos un punto intermedio en el que sería mejor ejercer de todas maneras un poco de autoridad. Como yo no sé de la materia, no soy psicóloga, pero usted tiene tanta experiencia, le hago esa pregunta. ¿Cuál es exactamente ese justo medio entre negociar, pero también tener una firmeza? En la crianza no todo se va a negociar. Y ese es uno de los errores que principalmente se están cometiendo porque las familias están aprendiendo procesos de crianza de redes sociales, de videos de 1 minuto y 3 minutos. Esto hay que aprenderlo de forma estructurada. Tenemos que entender que estamos cambiando un paradigma de crianza, que yo recibí una crianza que no es la que quiero implementar en mis hijos porque no quiero maltratarlos, pero que tengo que saber que tengo que ejercer autoridad, que tengo que ejercer normas, reglas, límites, y que las únicas que son negociables dentro de esas 3 son las normas, pero que va a haber un grupo de reglas que yo voy a tener que establecer que no tienen nada que ver con la negociación. Si yo digo que tengo un mueble y yo no quiero que mis hijos monten en el mueble porque a mí no me gusta, porque yo no estoy dispuesto a pagar plata en que me estén lavando el mueble una vez al mes, pues entonces yo no me puedo sentar a negociar con mi hijo y decirle, ay, es que por favor entiende, que es que yo no quiero. No, tú pones una regla. Tú mismo vas a decidir dentro de la crianza cuáles de estas cosas van a ser normas y reglas. Lo único que en donde tú encuentras el equilibrio es cuando estudias sobre los derechos del niño. Por ejemplo, no montar los pies encima de un mueble no atenta contra ningún derecho del niño. Y también dependiendo también de la edad que tenga mi hijo. Obviamente, si yo tengo un niño de 1 año, yo no puedo negociar muchas cosas con un niño de 1 año. Me toca irlo guiando hacia lo que él sí puede hacer. Así las cosas, si mi niño de 1 año se está montando en el mueble, pues yo tengo que ir y bajarlo. Pero tengo la expectativa de que me va a hacer caso por satélite. Bájate de ahí, bájate de ahí. Y con decirle, él quiere. Volvemos a las expectativas. Si mi expectativa es que me haga caso por satélite, ya perdí. Yo digo una vez, bájate del mueble. Digo una segunda vez, bájate del mueble. La tercera vez ya yo voy caminando donde mi niño y lo bajo del mueble. Va a venir una emoción y yo la acompaño. Pero como nos estaba diciendo durante la entrevista, acompañarlo no quiere decir que lo voy a volver a dejar montar al mueble. Entonces ahí cuando tú me dices, mira, es que por favor, mi amor, te lo ruego, eso lo único que va a hacer es que en mi modelo de comunicación con mi niño se acostumbre a que yo le ruegue, y no porque me está manipulando, es porque yo le enseño causa-efecto. Tenemos que tener en cuenta que antes de los 4 o 5 años los niños y las niñas no tienen la capacidad de manipular. No es que manipulen o no, es que no pueden. Es como pedirle a un ciego que diferencie el rojo del azul, porque hay estructuras en su cerebro que todavía no se han desarrollado y que no le permiten hacer los procesos necesarios para llegar a la manipulación. Es simplemente causa-efecto. Creo que lo que es necesario es que cada vez más las familias comiencen a aprender sobre crianza de una forma ordenada y estructurada, ya sea a través de libros o a través de formaciones. Y si en ese momento la persona pierde el control y ejerce un acto de violencia, da una palmada, echa un grito, sacude al niño y luego se arrepiente, ¿qué hacer? Pide perdón, como hacemos todas las personas cuando cometemos un error, y le explica al niño por qué ocurrió eso. Esos son dos puntos fundamentales. Uno, pedir disculpas. Pedir disculpas no te quita autoridad, te la suma. Piensa siempre en aquella persona. Todos conocimos a algún adulto que no tenía ninguna necesidad de gritar a nadie, pero que todos lo respetaban. Y pensemos en todas aquellas veces en las que una persona a la que nosotros admirábamos o respetábamos pidió disculpas o reconoció sus errores, y pensemos si eso hizo que lo respetáramos más o lo respetáramos menos. Para la enorme mayoría de ustedes, la respuesta va a ser, hizo que lo respetara más. Entonces, amor, esta tarde cuando estabas peleando con tu hermanito, estaban gritando, yo te pegué cuando mordiste a tu hermano. Yo no debía haberte pegado, porque todas las personas merecen ser tratadas con respeto y con dignidad. No me gustó que mordieras a tu hermano, no está bien morder a tu hermano. Y no está bien que yo te pegue. Te pegué porque no supe qué hacer con mis emociones. Entonces aquí viene esa segunda parte. Describir específicamente que
Lo que yo hice fue porque yo no pude controlar mis emociones y no fue porque, es que lo que decimos los adultos, ¿no? Mi mamá nunca me pegaba, solo me pegó una vez, pero fue porque yo me porté muy mal, ¿no? Es como, me equivoqué, pero porque tú hiciste algo que hizo que yo me equivocara, y eso no es tomar responsabilidad, y eso hace que no exista la reparación que se merece la persona a la que golpeé. Entonces, si tú sigues estos dos procesos, disculparte, ser descriptivo, sin perder la autoridad. Si te das cuenta, en este ejemplo, yo en ningún momento dije que es que yo te pegué porque tú le pegaste al otro, en ningún momento dije pegarle al otro estuvo bien, mantuvimos la autoridad, describimos lo que pasó, pedimos disculpas y por supuesto trabajamos en que no nos vuelva a ocurrir. Qué bien, muchísimas gracias, doctora Fernanda. Muy interesante esta conversación con Fernanda Restrepo, especialista en crianza y parentalidad, a quien agradecemos el tiempo que le ha dedicado a En Familia. Ay, muchísimas gracias a ustedes, yo siempre feliz de estar aquí. Después de una pausa regresamos para profundizar en este tema de hoy, los berrinches, las pataletas. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las 11:23. El cáncer de cuello uterino puede ser mortal y tú lo puedes prevenir. Si tienes hijas entre 9 y 17 años, llévalas al punto de vacunación más cercano y regálale 2 dosis de amor con la vacuna contra el virus del papiloma humano. No olvides que la vacunación es su mayor defensa contra esta enfermedad. Nueva EPS, gente cuidando gente. Los deportes en Caracol Radio. Santiago Umba es el mejor ciclista colombiano en el Tour del Avenir luego de la primera etapa, ubicándose en la casilla 37 a 6 segundos del líder, el danés Anders Foldager. 40 es la casilla que ocupa Edgar Andrés Pinzón, también cediendo 6 segundos. En el Campeonato Mundial de Moto 3, el colombiano David Alonso lideraba el Gran Premio de Austria, pero se cayó faltando 9 vueltas y ocupó el último lugar al final de la competencia. En el fútbol colombiano, Alianza Petrolera visitará a las 6:10 de la tarde en la sexta fecha al Independiente Medellín. Novedades del equipo del Puerto, Coco Gómez. Hola Héctor, el regreso de Jesús Muñoz y la salida por lesión de Roycer Colpa son las principales novedades de un entusiasmado Alianza Petrolera en su visita al poderoso, el volante aurinegro Edwin Torres, y lo que esperan del juego. Todos sabemos la importancia que tiene este partido, sabemos lo complicado que es Medellín allá en el Atanasio, y bueno, esperamos que con el favor de Dios nos salgan las cosas de la mejor manera y por qué no traernos los 3 puntos. Alianza formaría con Pierre Graciani en la portería, Efraín Navarro, Pedro Franco, Luciano Ospina, Leonardo Saldaña, Yair Castillo, Freddy Flores, Santiago Orozco, Edwin Torres, Pablo Bueno y Jesús Muñoz. Pitará Mauricio Mercado Besucre. Medellín, Alianza Petrolera, desde las 6 de la tarde por Caracol en la capital de la montaña y las plataformas digitales de Caracol Radio. Descubre la IdeaPad 3 de Lenovo. El portátil con el mejor rendimiento y tecnología. Lenovo y al costo. Presentan la hora en Caracol Radio. 11:25. Increíbles ofertas de aniversario en Alcosto y Catronics. Con el portátil Lenovo IdeaPad 3 encuentra todo el rendimiento que necesitas con su procesador de 11ª generación Intel Core i3, disco duro de estado sólido de 512 gigas. Llévalo hasta el 31 de agosto con 40% de descuento por solo 1.799.000 pesos. Además llevas Microsoft 365 personal reinstalado 1 año. Alcosto, hiperahorro siempre. El objetivo de las empresas y la sociedad en el siglo XXI es lograr una economía sostenible con impacto real en las personas. Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental, 23 al 25 de agosto en Ágora, Bogotá. Una iniciativa de Prisa Media y Car Cundinamarca. Con el apoyo de Coca-Cola. En La Luciérnaga de Caracol Radio y Red Más Noticias estamos con los candidatos a la alcaldía de Bogotá sin anestesia. 3 hijos. ¿Chiquito cómo no? El chiquito está bien, saludable. Y responden en serio. No voy a permitir ni financiación de contratistas, ni de grupos económicos. Y de vez en cuando se refieren a otros con términos raros. Claro, a veces le dice a Petro que sí, después ya recula. Cuidado. Gustavo Bolívar pasó por los micrófonos de Caracol Radio y Red
Red Más Noticias y ahora el turno es sin anestesia para el general Jorge Luis Vargas. ¿Será que el candidato si viene, su merced? La invitación no se le desprecia, por eso hablaremos sin anestesia. Este martes vamos a hablar sin anestesia en La Luciérnaga de Caracol Radio y Red Más Noticias, canales 107 y 1007 de Claro. Don Gravielito, mis primas no se lo perderán. Lo van a poner desde las 5:45 p.m. de la tarde. Y a la próxima me dicen con tiempo para escribirle su buen libreto. El pulso del fútbol de Caracol Radio, con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid. Que no me vengan con el cuentico del pibe Valderrama a decir que la camiseta de Junior es la que más pesa en Colombia. No, perdóneme, la de América pesa, la de Nacional pesa, la de Millonarios pesa. Sí, ¿o no? todas pesan. Lo que pasa pesa. es que hay camisetas que tienen un peso adicional. ¿Usted cree que la Junior pesa más que todas? No. Es un tema que en Barranquilla tienen que ver qué es lo que hacen, qué es lo que están haciendo mal. Pero todo jugador que sale de Junior va al otro lado y triunfa. Eso es cierto, pero yo no estoy de acuerdo con el pibe. Yo creo que todas pesan mucho. Son camisetas demasiado poderosas, pero hay ambientes, hay estadios donde el tema es mejor. El pulso del fútbol, lunes a viernes a la 1 de la tarde. Dirige César Augusto Londoño. Caracol Radio, más compañía. En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar. Este definitivamente es un tema que siempre nos deja muchas inquietudes y justamente estamos respondiendo a esas inquietudes que nos plantea nuestra audiencia. Saludamos ahora a la doctora Ana María Restrepo, que es psicóloga con maestría en Educación, Desarrollo Humano y Psicología de la Universidad de Harvard. Actualmente ella está trabajando como asesora en primera infancia de Red Papás. Doctora Ana María, muchas gracias por estar con nosotros y queremos pedirle su autorización para escuchar los planteamientos de madres de familia que nos hicieron llegar sus inquietudes y que sea a partir de esas inquietudes reales de la vida cotidiana que vayamos tejiendo esta entrevista, ¿de acuerdo? De acuerdo, Judith, muchas gracias por la invitación y claro que sí. Hola, soy Mónica Pérez y me gustaría preguntar cómo le puedo enseñar a un niño a gestionar su emocionalidad, sobre todo pues cuando tiene una pataleta muy fuerte. Judith, Mónica y a todas las personas que nos están escuchando, para responder esta pregunta que me parece maravillosa, es importante empezar entendiendo las emociones, en dónde surgen y por qué tenemos las emociones. Lo más importante es saber que no nacemos con las emociones listas para ser expresadas y entendidas, y esto es un proceso que se demora muchos años. No sé si ustedes saben, pero el cerebro se empieza a desarrollar desde que estamos en el vientre de nuestra madre, y más o menos hasta los 5 años hemos desarrollado el 92% del cerebro. La última parte que se desarrolla hasta aproximadamente los 25 años, es lo que tenemos detrás de la frente. Eso se llama la corteza prefrontal. Y esa corteza prefrontal tiene una responsabilidad grandísima, y es que nos ayuda a la expresión y a la regulación emocional, al control de impulsos, la toma de perspectiva, empatía, un montón de habilidades que vamos a necesitar para toda la vida. Pero como les decía, se desarrolla a lo largo de nuestra infancia, adolescencia y los primeros años pues de la adultez. Entonces es muy importante que en los primeros años empecemos a generar todas esas habilidades para poder regular y controlar esas emociones. Es muy normal que en los primeros años de vida haya emociones desbordadas, precisamente porque no estamos todavía listos y no nacemos con esas habilidades para saber cómo controlarlas. Entonces una pataleta, una pena inmensa cuando estamos en un escenario social, comportamientos desafiantes o un grito de mucha felicidad
en un sitio público donde no quisiéramos que haya esos gritos o tirar cosas. Eso es normal, eso es parte del desarrollo y debemos verlo como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, ¿qué podemos hacer en este momento? Es muy importante tener en cuenta dos cosas. Es diferente el comportamiento de la emoción. Siempre debemos validar la emoción, hablar de esa emoción, decir, entiendo que en este momento te está pasando esto y debemos comportarnos de esta manera. El comportamiento no necesariamente siempre es el adecuado y esto es por esto que digo que esto es una oportunidad de aprendizaje, porque vamos enseñando lenguaje emocional, a reconocer las emociones. Entiendo que te sientes así, en este momento tu barriga tiene maripositas o los brazos los sientes de tal manera o la cara se te puso muy roja porque estás muy bravo y estás nervioso, lo que sea que esté pasando, pero el comportamiento, si no es adecuado en el contexto en el que estamos, sí es importante frenarlo. Entonces eso es muy importante en el escenario de las pataletas o los berrinches y siempre con una comunicación asertiva, que es directa, específica, firme, pero respetuosa, que acá sé que a veces hay preguntas sobre si la comunicación debe ser un grito o cómo hago para que me entienda, pero es muy importante que siempre seamos respetuosos porque con la comunicación también vamos desarrollando habilidades en nuestros hijos e hijas. Entonces, respondiendo a la pregunta de Mónica, entender que las pataletas y berrinches son normales en esta etapa de desarrollo, que vamos a ir acompañando esa regulación emocional a lo largo de la vida, incluso hasta bastante entrada la adultez, y que siempre debemos validar la emoción, aunque eso no quiera decir que estamos validando el comportamiento, y esas son las habilidades que vamos sembrando en ellos, que los van a acompañar por el resto de sus vidas. No obstante, doctora Ana María, en medio de la pataleta misma, es imposible hacer todo eso que usted nos acaba de decir. Es decir, en el instante mismo de la rabieta, el niño se está revolcando. ¿Y uno qué hace? Es decir, ahí es donde yo creo que es lo más difícil. De acuerdo, es dificilísimo y también hay mucha presión social, ¿no? Porque si esto pasa en un escenario público, estamos en el parque, en un museo, en un mercado y empieza a hacer la pataleta, también la gente nos empieza a mirar y nos empieza a decir, oiga, pero controle o qué es lo que le está pasando. Entonces, lo más importante ahí es nosotros como adultos mantener la calma. Empezar por ahí. Respirar es una situación muy frustrante y muy difícil para nosotros también. Entonces, lo primero, respirar profundo, mantener la calma. Lo segundo, ojalá muy rápidamente podamos recordar que esto es un momento normal en su desarrollo y que lo que hagamos de aquí en adelante en este control de este instante de la pataleta, del berrinche, del alarido, les va a ayudar a ir formando esas habilidades. Eso no, lo vuelvo a repetir, Judith, porque es súper importante entender eso y que eso nos ayuda a bajarle un poco la emocionalidad que nos genera la pataleta y ver esto como un momento de aprendizaje. Las herramientas de respiración son muy útiles. A veces, por ejemplo, les podemos enseñar a hacer como si fuera un globo que se está desinflando y hacer vibrar los labios, como cuando uno hacía cuando chiquito, como eso ayuda mucho a bajar la emoción y a equilibrar como las hormonas y lo que está pasando en el cerebro. Lo otro es muy importante asegurar el entorno, porque a veces hay pataletas que empiezan a golpearse la cabeza contra la pared o a arrojar cosas que pueden ser peligrosas, y ahí es cuando entra lo que estaba diciendo ahora, que es, entiendo tu emoción, pero este comportamiento no te lo puedo permitir. Entonces necesitamos asegurar que no se vayan a hacer daño, acompañarlos durante la pataleta, podemos decirles, ¿quieres que te dé un abrazo? ¿Quieres que te acompañe? ¿Te estás sintiendo triste, frustrado? Como tratar de bajarle la emocionalidad explosiva al momento, acompañando siempre desde la protección, y los ejercicios de respiración nos pueden ayudar en ese momento. Va a haber pataletas que son muy difíciles de controlar, que pueden durar muchos minutos, y ahí lo más importante es asegurar que estamos presentes desde la conexión, desde el amor, que entender que puede ser muy frustrante para nosotros como adultos, pero este es un momento de aprendizaje para los niños y que les va a ayudar a ir fomentando esas habilidades que más adelante van a ayudarlos a que haya menos pataletas y que cuando estén adultos puedan comportarse de una manera pues que creemos adecuada en nuestra sociedad. Mi nombre es María Fernanda Galvis y mi pregunta es, ¿qué es más efectivo? ¿La negociación o mostrar autoridad cuando un niño está haciendo una pataleta? Y si la negociación es más efectiva, ¿esta al final no deja una puerta abierta para el irrespeto? Bueno, para responder a María Fernanda y a todas las otras madres y padres que tienen esta pregunta,
El tema de los límites y de la autoridad y la comunicación son muy importantes y no es algo que desarrollamos desde el momento en que nuestra bebé o nuestro bebé nacen, sino que es una práctica y tenemos que ir acompañando esas habilidades e ir desarrollando como la manera en que queremos terminar comunicándonos con ellos. Según la evidencia científica, lo más efectivo en la comunicación y en la manera en que transmitimos los límites o como nos comunicamos con nuestros hijos es de una manera firme pero respetuosa. Entonces ahí la palabra negociación, digamos que no sería la adecuada porque no queremos entrar a negociar con ellos. Nosotros tenemos que poner unos límites porque sabemos qué es lo que es mejor para ellos y la negociación lo que hace, esa flexibilidad puede terminar generando unas personalidades inseguras o unas confusiones muy grandes por parte de los niños. Entonces la firmeza es importante, pero firmeza no quiere decir ser muy autoritario o ser violento o ser agresivo o ser groseros con nuestras hijas o nuestros hijos. Entonces por eso es que son límites firmes y respetuosos. Estos límites deben ser directos, deben entender en qué momento de la vida está la niña o el niño, qué pueden hacer en ese momento y qué no están todavía en capacidad de hacer. Y sobre todo, ser muy amorosos, hacerlos desde el respeto y la claridad y entender que todo esto va a ayudar a terminar de formar a esta personita que tenemos en este momento en nuestra casa. Entonces, esto no solamente funciona durante la pataleta, sino en general. Los límites firmes y amorosos ayudan al desarrollo cerebral, al desarrollo de diferentes habilidades, bajan el estrés, brindan bienestar emocional y nos ayudan a sentirnos amados y comprendidos. Entonces, yo no recomendaría una negociación, sino tener muy claros cuáles son los límites, como cuando sabemos que hay algo que les puede hacer mucho daño y necesitamos un límite. Un ejemplo es, en este momento puede estar haciendo mucho frío afuera de nuestras casas y vamos a salir y mi hija o mi hijo no se quiere poner un saco y hace una pataleta horrible y no se lo quiere poner. Yo sé que si sale con este frío sin abrigarse se puede enfermar. Ese es un límite que yo no voy a ceder y no lo debería ceder. Pero entonces necesito explicarlo y unido a lo que estábamos diciendo antes, explicarlo con mucho cariño, con mucho amor y de pronto dar opciones. Necesitamos salir, entiendo que no te quieres poner un saco, pero necesito protegerte del frío porque te puedes enfermar. ¿Qué prefieres, el saco rojo o el saco verde? Esto nos ayuda a empezar a desarrollar la habilidad de toma de decisiones dentro de un marco de la protección, porque los estamos protegiendo, no estamos cediendo nuestro límite, pero estamos dando alternativas. Oyéndola hablar, doctora Ana María, me doy cuenta de que esto que estamos conversando está a la base de esa estrategia que ustedes han lanzado en Red Papás de turbulines. Hasta el nombre me parece que remite al asunto del cual estamos hablando hoy, los berrinches y las pataletas. ¿Es así? Claro que sí, Turbulines es una estrategia de Red Papás para las familias. Abordamos 6 temas muy relacionados con todo esto que estamos hablando: vocabulario, rutinas, límites, la colaboración en el hogar, las emociones y la comunicación asertiva. Y cada uno de esos temas está abordado desde 3 contenidos: una historia, un audiolibro que acompaña esa historia y un video que explica a madres, padres y cuidadores cuál es ese comportamiento detrás historias que vemos en los turbulines. Los turbulines son unos personajes inventados de diferentes colores, formas y sabores y nos ayudan a ver nuestra realidad de las familias humanas en una realidad externa, en un mundo inventado, donde podemos vernos reflejados y adquirir nuevas habilidades para la crianza. Están disponibles en turbulines.redpapás.org, absolutamente gratuitos. Pues siempre que consultamos la página de Red Papás y todas las estrategias de Red Papás, encontramos muchas enseñanzas, no dude que lo vamos a hacer. Doctora Ana María Restrepo, gracias por estar con nosotros, felicidades y buen día. A ustedes muchas gracias. Hora de la pausa, ya regresamos en familia. Uno de los desafíos del desarrollo sostenible para el sector privado consiste en la consolidación de empresas y ambientes en entornos de sostenibilidad. Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental, 23 al 25 de agosto en Ágora, Bogotá. Una iniciativa de Prisa Media y CAR Cundinamarca. Con el apoyo de Vanti. Programación de la 6ª fecha de la Liga Colombiana con el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Escucha este domingo 20 de agosto a las 8:20 de la noche, Huila Nacional.
Los goles, acciones y emociones del fútbol profesional colombiano están aquí. En Caracol Radio, más compañía. El Bar Caracol lo tiene todo. Ellos creen que en este momento no hay un entrenador de la jerarquía para tomar a Junior. Los directivos no tienen un horizonte claro, no saben qué hacer. Siempre las decisiones como que son raras. Desde la misma llegada al Bolillo también. 16 técnicos en 10 años, es una barbaridad. Yo creo que nunca debió llegar, por las características del entrenador, no por malo. No, porque es un técnico que hay que respetar por lo que ha hecho. En mi parecer, Arturo es muy buen formador, divisiones menores. Lo que se dice en el bar se escucha en todas partes. Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde con Diego Rueda. Caracol Radio, más compañía. En familia, vive la vida con bienestar. Caracol Radio. Señores, en el mes de mayo, sujéteme, señores, en el mes de mayo, sujéteme, señores, en el mes de mayo. Naturalmente no podíamos pasar por alto en este programa si se necesitan o no se necesitan herramientas distintas para manejar esto de los berrinches y de las pataletas en el caso de la neurodiversidad. Cuando hay niños o niñas con diversas condiciones, seguramente no es lo mismo que en el caso de los niños neurotípicos. Por eso nos encanta poder cerrar en este programa hoy con María Elena Sampedro. Ella es coordinadora de intervención temprana en una fundación que lleva el nombre de Integrar. Psicóloga especialista en niños con énfasis en psicología clínica y neuropsicología infantil. Ha realizado pasantías en evaluación de autismo en la Universidad de Illinois. Y es, por supuesto, docente universitaria. Doctora María Elena, gracias por su tiempo, por dedicarnos unos minutos. Y creo que ahí en mi presentación queda planteada la primera pregunta. ¿No es lo mismo una pataleta o un berrinche en un niño neurotípico que en un niño neurodiverso? Bueno, muy buenos días para Judy y para todos los oyentes. Yo creo que esta pregunta puede tener, digamos, mucha profundidad. Voy a tratar de resumir la respuesta. Mira, yo diría que en muchos aspectos puede ser similar, pero obviamente los niños con neurodiversidad pueden tener muchas otras fuentes de explicación de esa conducta que llamamos pataleta. Puede ser que en algunos momentos ellos estén más estresados debido a su dificultad para poder comunicar alguna necesidad del momento. Puede ser que ellos muchas veces estén en una actitud de evitar o no entender la actividad que le están proponiendo, entonces ellos la rechazan porque muchas veces ellos van a estar centrados en sus propios intereses y un poco muestran esa desmotivación por actividades que otros le proponen. Entonces a veces las pataletas van a tener esa explicación. En muchos momentos la pataleta puede ser una forma de expresar ansiedad, estrés por tantos eventos ambientales que son distintos para ellos, ya sean eventos sensoriales, a veces ellos ya sabemos que pueden ser más hipersensibles a nivel auditivo, a nivel táctil. Entonces puede ser que una situación que para el común de los niños o para nosotros como adultos sea una actividad común y corriente, sea una actividad que estresa a un niño con autismo. En otros momentos la ansiedad puede hacer porque hubo un cambio, ellos tienden a ser muy rutinarios, se entienden y se sienten cómodos cuando las actividades y las situaciones son muy conocidas para ellos. Entonces muchas veces pueden haber cambios respecto a la rutina, cambios en el ambiente, situaciones nuevas, situaciones que ellos no tenían codificada en su mente o en su recuerdo, y todo eso los puede estresar.
Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el adulto que está allí tiene que ser muy observador y tratar de identificar cuál es en realidad esa fuente de esa pataleta. No pensar que siempre va a ser un capricho y mucho menos que va a cambiar esa pataleta, digamos, a base de autoridad, o a base de regaño, o a base de recordarle lo mal que se está comportando. Bueno, Isidro, nosotros decidimos que en este programa era importantísimo que hablaran los papás y las mamás. Y sé que usted nos tiene interesantes aportes en ese sentido. Así es, Judith. Yo quiero que escuchemos esta pregunta que hace una mamá de un niño neurodiverso. Doctora, yo quisiera preguntarte como madre de un niño preadolescente neurodiverso, ¿cómo manejar la tolerancia a la frustración en el caso de él? La intolerancia más bien, porque en el caso de los cambios repentinos de planes, él tiende a no tolerar fácilmente ese cambio y a tener una especie de respuesta comportamental acompañada de berrinche, en la que hay una especie de rigidez conductual y que es muy difícil de manejarlo en ese momento y a veces puede quedarse media hora, 40 minutos, una hora, ahí, como se dice, ranchado en que no comprende una situación o no quiere cambiar, digamos, el plan. ¿Cómo hacer en esos casos para nosotros como mamás o como papás no desgastarnos tanto y hacerle entender, ¿no? que hay un cambio de plan o que es mejor una situación que otra? Esa sería una primera pregunta. Y la segunda sería, ¿cómo manejar también el tema de la noción del peligro, que en el caso de los niños con este tipo de condición a veces no tienen esa noción del peligro y por ejemplo a mi hijo a veces le cuesta ponerse el cinturón de seguridad y lo mismo, volvemos como al tema del berrinche porque no se lo quiere poner y se le explica y a veces no quiere entender, entonces pues son cosas que son difíciles a veces de manejar en la cotidianidad. Bueno, respecto a esas dos primeras preguntas, entonces tenemos, por un lado, es entender que da la naturaleza de las personas con lo que llamamos neurodiversidad y más particularmente en el espectro del autismo. Una de las características es precisamente esa dificultad para asimilar los cambios. ¿Qué tienen que hacer los adultos? Tienen que acostumbrarse a anticipar todos esos cambios, pero anticipar ¿qué significa? Tratar de exponerlo mediante videos, mediante dibujos y explicaciones muy cortas a esa situación que lo van a exponer. Por decir algo, si es primera vez que va a montar en avión, entonces deben no simplemente decirle nos vamos ya para el aeropuerto, sino que previamente deben tener videos de cómo es un avión por dentro, tratar de tener simulaciones de esa situación, y mostrarle también las distintas etapas que van a vivir, porque para nosotros es delicioso montar en avión, pero puede ser que para uno de nuestros chicos sea necesario mirar todas las etapas. Vamos a hacer una fila, vamos a estar sentados mucho rato en una sala, luego vamos a tener que hacer otra fila para entrar. Todos esos pequeños detalles, porque muchas veces nosotros no sabemos, y dependiendo del nivel de verbalización que tenga la persona o el niño, nos va a poder decir qué es lo que él no entiende, pero muchos de ellos no tienen suficiente lenguaje o comunicación para expresarnos, entonces hay que hacer muy buena anticipación con imágenes y con videos. Eso sería lo primero. Fuera de eso, esa anticipación visual no la debemos llevar y en cada momento irle recordando, mira, ya estamos en esto, y vamos poniendo, por ejemplo, un signo. Puede ser que el niño vaya señalando, o el adulto, que ya pasamos por esta etapa y ya seguimos en la otra. Siempre, entonces, la anticipación, no solo verbal, sino principalmente visual, es lo que más les va a servir a ellos. Por el contrario, exceso de explicaciones verbales no les van a servir. O anticipar simplemente lo que no debe hacer: tienes que portarte bien, no puedes llorar, no, ¿cierto? O sea, que muchas veces el adulto se centra mucho en los no, eso puede que incluso le genere más estrés. Entonces yo diría que una primera estrategia es esa. Lo otro, en la medida de lo posible, lo que llamamos aproximaciones sucesivas, es decir, una situación nueva, por ejemplo, que puede ser ir a un parque infantil.
vamos a tratar, si no ha ido nunca a ese parque, entonces de que no vamos a ir en una hora en que haya demasiado público, sino que vamos a empezar a ir primero un rato, luego vamos a estar más tiempo, luego vamos a estar ya toda una jornada. Pero no podemos pretender que hagamos esas exposiciones de una vez. En la medida de lo posible debemos hacer esas aproximaciones sucesivas. Y fundamental entonces también la calma que el adulto debe mantener y que debe mostrar al momento de transmitirle esa información. Doctora María Elena, y en el caso, digamos, de cuando no son conscientes del peligro, del riesgo que implican algunas situaciones. Mira, realmente entender el peligro, o sea, la noción del peligro, yo diría que es un tema muy complejo de adquirir. Eso va a depender mucho del nivel de comprensión del niño, y yo diría que normalmente los niños pequeños al principio acatan esas indicaciones básicamente porque el adulto se las plantea. No, yo creo que tener la pretensión de que ellos entiendan realmente el peligro va a ser difícil. ¿Qué sí deben entender? Las conductas esperadas. Entonces, de nuevo, vamos a salir en el carro todos usamos el cinturón. ¿Qué pasa con el cinturón? Que es el ejemplo que nos daba también la mamá. Es muy difícil porque sensorialmente para ellos es molesto. ¿Sí? Puede que para todos lo sea, pero ellos tienen una hipersensibilidad muchas veces a nivel de su cuerpo, entonces puede ser que realmente eso sea una sensación muy difícil de aceptar. Ahí yo creo que tendríamos que emplear también otras estrategias de lo que llamamos como el primero, luego. Entonces, primero vamos en el carro, te pones el cinturón y luego, entonces vamos a acceder a una actividad que a él le agrada. ¿Sí? Ahí yo creo que sería más bien un asunto de ver cómo le vamos, premiando ese esfuerzo que le está haciendo por tolerar esa situación que le resulta incómoda. Muchas veces van a pasar meses o años antes de que él lo tolere. Como no hay más que hacer, porque o usa el cinturón o usa el cinturón, la calma del adulto es fundamental. Decirle, yo entiendo que eso te molesta, pero lo estamos haciendo por tu bien y ya. Y en el resto del camino nos va a tocar irnos acostumbrando a que él gradualmente, si nos mantenemos la calma, si el adulto mantiene la calma, gradualmente él lo va a ir aceptando mejor. Entonces yo diría pues que más que la noción del peligro es ir realmente trabajando porque él acate esas conductas que esperamos, usar el cinturón, ir de la mano, todas esas cosas que creo que también de nuevo nos sirve lo que les decía anteriormente de las aproximaciones sucesivas. Si no tolera el cinturón, empecemos por trayectos cortos y vamos aumentando esas distancias que lo vamos exponiendo ahí. Tengo un niño con autismo, tiene 5 años. ¿Qué hago en caso cuando él me da pataletas en la calle, se estresa con facilidad y me hacen muchos berrinches? En ese momento, ¿qué hago? Porque no he podido saberlo controlar, saberlo llevar. Y entre más uno les hable a ellos, más agresivos se vuelven y más pataletas le hacen a uno. Entonces, en ese momento, en ese caso, ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer? Bueno, yo le diría a la mamá un poco retomar lo que les dije al comienzo. Debemos ser muy observadores y entender qué es lo que a él le molesta en la salida. ¿Es el ruido de la gente? ¿Es la luz del sol? ¿Es el calor que siente? ¿Es ir de la mano? ¿Qué es lo que le molesta? Eso hay que detectarlo y de nuevo entonces tenemos que ir primero haciéndolo en anticipación de lo que va a suceder para que él además, si por ejemplo lo que le molesta es el ruido de la gente en el bus, supongamos, entonces vamos a tener que irlo aproximando, primero hacer trayectos cortos, anticiparle con dibujos, lo que la madre dice literal, o sea, ellos demasiadas explicaciones los molesta. Entonces es más la explicación de lo que va a pasar. Mira, vamos a subir a un bus, va a haber mucha gente, luego vamos a tocar el timbre y nos vamos a bajar. Cuando nos bajemos, vamos a comprar una fruta o vamos a ir a comprar un helado o vamos a ir al parque. Le vamos a explicar lo que va a pasar. Además, si detectamos, por ejemplo, que es el ruido lo que tanto lo molesta, es muy importante con ellos ir viendo si hay alguna medida de camuflaje de ese ruido que podamos utilizar.
ensayar, por ejemplo, en casa a que ellos utilicen algún tipo de estas de diadema o de audífonos que ellos toleren para minimizar ese ruido exterior. Entonces pienso que la idea es no tener una sola idea de que siempre va a ser igual el manejo. Tenemos que entender qué es lo que a él le molesta, pero como decía también anteriormente, fundamental que el adulto maneje la calma, de que en ese momento trate de neutralizar todas esas miradas y los comentarios externos que hacen que los papás empiecen a hacerle señalamientos negativos al niño, le empiecen a regañar, ¿sí? Y a irritarse más. Pienso que en ese momento hay que tener alguna medida que le ayude a él también a desestresarse. Algunos de ellos se desestresan si les llevamos un muñequito que puedan estripar, uno de estos jueguitos de ahora donde estripan esas burbujitas que suenan, algún elemento como antiestrés, pero además el adulto con su propia calma le va a ir transmitiendo eso. Muchas veces van a pasar, como digo, tiempos. A veces el niño se estresa también porque en la salida quería irse por una ruta y el adulto cogió por otra ruta. Entonces todo eso hay que tenerlo previsto y explicárselo. Mira, vamos a ir a tal parte, vamos a poder por allí. Basado siempre esas explicaciones en imágenes que le vamos mostrando. Doctora, hay una inquietud que he escuchado en muchos padres y es el hecho de que a un niño o a una niña le den pataletas muy frecuentes. ¿Indica que puede tener algún trastorno en el neurodesarrollo o sencillamente a todos los niños, neurotípicos o no, les dan berrinches? Digamos que hay un tema que es el temperamento, o sea, hay niños, independientemente de la calidad de su neurodesarrollo, hay niños que sí tienen más predisposición a tener pataletas porque, digamos, pueden ser más irritables o más explosivos o más sensibles también. Esto que hablamos de que hay niños mucho más sensibles que otros, eso no es exclusivo del autismo. Hay niños que son también altamente sensibles y puede ser que no hayamos detectado que realmente también el ruido lo molesta y no necesariamente, eso es ya indicativo de un trastorno del neurodesarrollo. Hay niños que realmente desde que nacen, hay bebecitos que desde ahí se empieza a ver que son más irritables, ¿sí? Entonces, claro, cada familia dirá que es el apellido de la otra familia, pero es un tema realmente a veces de temperamento. Sin embargo, sí digamos que los niños con un trastorno del neurodesarrollo pueden tener más probabilidad por esta suma de condiciones, la suma de a veces no saber comunicar lo que siente, a veces este asunto de la intolerancia a nivel sensorial, o obviamente también las habilidades cognitivas para ir entendiendo situaciones y asimilando, digamos, la comprensión de lo que está pasando, de las normas y los límites. Entonces, claro, o sea, los niños con trastornos del neurodesarrollo tienen mayor probabilidad, pero tampoco quiere decir que todos las tengan. Entonces no podemos pensar que las pataletas siempre van a ser un sinónimo de trastorno del neurodesarrollo. Es la doctora María Elena Sampedro, coordinadora de intervención temprana en la Fundación Integrar, a quien agradecemos muchísimo responder sobre todo las inquietudes de nuestras oyentes. Muy amable, doctora María Elena, feliz día para usted. Feliz día para ustedes también, fue un placer. Y para ustedes en sus hogares, espero que haya sido también muy grato estar en compañía de En Familia como cada domingo entre las 11 y las 12. Muchas gracias por su sintonía y quédense aquí en Caracol Radio porque ahora vienen las noticias. Caracol Radio. Más compañía. El noticiero del mediodía en Caracol Radio. 12 del día en punto, ¿qué tal? ¿Cómo van? Es domingo, es hora de noticias en Caracol Radio, fin de semana, estamos de puente festivo. Soy Fidel Franco, me encanta acompañarlos con toda la actualidad, lo que pasa en Bogotá, Colombia y en el mundo.